de una manera más profunda sobre este tema. Sergio Cisneros nos tiene información y una entrevista muy interesante, así que quédese con nosotros. Gracias, Lucero. Le doy la bienvenida al doctor Juan Manuel Covarrubias Ramírez. Él es egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que precisamente lo invitamos para hablar de este problema que estamos viviendo, que estamos padeciendo y que se nos avecina, que pudiera arreciar en los próximos meses. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por muchas acompañarnos. gracias por tu invitación. Esta noche. Sí. ¿Dónde estamos parados, caramba? En una situación muy difícil. Mire, vamos primero a que nuestros televidentes entiendan qué es el deterioro ambiental antropogénico. El deterioro ambiental antropogénico, la palabra antropogénico significa ser humano. Entonces, el ser humano, a través de su evolución, ha acabado con el equilibrio en el planeta. Al acabar con ese equilibrio en el planeta, que son estados energéticos que tiene la atmósfera, el agua y el suelo, se está creando un desbalance que se llama cambio climático. Es real. Es real. No son fantasías, no es película, es real. Entonces, ese desbalance que se está haciendo, ¿sí? Yo te digo que este año nosotros nos basamos en los pronósticos de algo que se conoce en el Ecuador, que se llama el efecto de la niña y el niño. Así es. Sí, pues esto es histórico porque los pescadores de Perú, si veían que el agua estaba caliente, pues significaba que iban a tener buenas lluvias. Si el agua estaba fría, significaba que no iban a tener lluvias. Entonces, ese mismo esquema, ahorita monitoreado a través de satélites, así es, ¿sí? Se ve el promedio de la temperatura en el Ecuador. Al hemisferio norte, que es esta parte que tenemos nosotros, le toca la sección 3.4 del Ecuador. Y si esa parte está caliente, vamos a tener nubosidades. Si está fría, no vamos a tener nubosidades. Por lo tanto, vamos a tener sequía. No vamos a tener lluvia, ¿sí? Y es lo que tú acabas de presentar ahorita. Pero, por ejemplo, en lo que va de este año, me llama la atención que 0 lluvias. Sí. No se ha registrado una sola lluvia. No se ha registrado. El sistema de meteorología de los Estados Unidos, que es el que más información tiene al respecto, ya con el pronóstico de que íbamos a tener niña, ya manda los planos donde la sequía llega al oeste de Estados Unidos y a todo México. ¿Sí? Entonces, lo que es enero, febrero, marzo y abril, no vamos a tener agua de lluvia. Es decir, en los próximos 2 meses, tampoco. 0 lluvias. Sí. Esto es un mal pronóstico para el verano, obviamente. Mire, yo ahorita también, otro de los pronósticos que estamos viendo es que el agua del Golfo va a presentar la temperatura más alta de los últimos 50 años. ¿Qué significa eso? Que vamos a empezar a tener tormentas tropicales y podemos tener huracanes. Es decir, esto podría favorecer. Sí, pero es siempre y cuando el trayecto, como yo les he dicho, si estos se forman en Colombia y cruzan la península de Yucatán y llegan al norte de Veracruz, nos llegan a Coahuila. Pero si no siguen ese trayecto, no nos llegan. En el corto plazo podríamos decir que sí se aproxima una sequía severa para el estado de Coahuila, para toda esta región, al menos el noreste del país. Ya vimos que el año pasado cómo le pegó más a la zona metropolitana de Monterrey, caramba, sí. Se quedaron sin agua absolutamente. Sí, vemos que el año pasado no tuvimos ninguna tormenta tropical y ningún huracán en lo que es la costa del Golfo, ni en Tamaulipas ni en el norte de Veracruz. No tuvimos nada, entonces no tuvimos agua. Nuestras fuentes de agua naturales no nos llegaron. ¿Qué es la lluvia? ¿Qué es la lluvia? Entonces no tuvimos la recarga de las presas ni nada, solamente tuvimos un leve aumento en el volumen. Ya ve que la presa de la Boca estaba completamente seca, llovió. Jamás la había visto yo así. Seca, y tuvo un incremento de agua, pero fue leve, que no llegó a compensar las necesidades de agua que tiene la zona metropolitana de Monterrey. Y como yo les digo con la gente que trabajo aquí en Saltillo, nosotros tenemos lo que es la Sierra Madre Oriental.
Tenemos donde da vuelta la Sierra Madre Oriental y esas son fuentes de agua naturales. Pero naturales que se llegan a agotar, ¿no? En algún momento. Sí, que se van a agotar. Se van a agotar. Se van a agotar, Okay. sí, pero son fuentes naturales y que este problema, pues yo creo que ni a usted, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos nos va a afectar. Les va a afectar a los que siguen. Las demás generaciones. Las demás generaciones. Sin embargo, yo me atrevería a decir esto, doctor, no sé si usted coincida conmigo, cada vez vamos en busca de agua más lejos. Sí. Es decir, las fuentes locales registran un abatimiento preocupante. Preocupante, sí. Y cada vez, de acuerdo a la política, el agua es vital para el crecimiento humano. Entonces, todos los políticos van a buscar el agua a donde esté y la van a traer. Eso es el. Segundo es la industria y tercero es la agricultura. Entonces la agricultura se está quedando sin agua por el crecimiento poblacional. Una de las cosas que le digo de las ciudades sustentables es que deben tener ese equilibrio en urbanización y vegetación, ¿sí? Porque lo que conocemos como las selvas de asfalto, que es la urbanización, el asfalto se calienta y se enfría muy rápidamente. Entonces va a tener temperaturas bochornosas y va a tener en la noche frío. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos estado viendo recientemente aquí en Saltillo? Es decir, noches muy frías Sí. y días demasiado calientes, caramba. Digo, en Monterrey están pronosticando el día de mañana, en pleno invierno, más de 40 grados de temperatura. Exactamente, es lo que estamos teniendo, un calentamiento global que con las selvas de asfalto se está produciendo más este calentamiento porque no tenemos vegetación que amortigüe esos cambios y necesitamos vegetación. Y no necesitamos agua potable para vegetación, necesitamos aguas residuales blandas para vegetación. Es que estamos tapizando las ciudades de asfalto, ¿no? Sí. Y esto es contraproducente. Está contraproducente para el crecimiento poblacional, es contraproducente. Dígame una cosa, doctor, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Es decir, pensando pues no en nosotros, sino en las futuras generaciones deben de empezar a trabajar con áreas verdes, áreas de recreación, ¿sí? Manejar todas las aguas residuales blandas para el crecimiento de esa vegetación. Porque oía yo que querían vender las aguas moradas a la industria de Tesla, que es la moda ahorita. Bueno, esas son las aguas duras. Si las aguas duras se van a Tesla, no hay problema, porque esas traen muchos iones tóxicos. Pero las aguas blandas no traen tantos iones tóxicos y sí pueden ser utilizadas en restaurar la vegetación que necesitamos, ¿sí? Yo veo los parques los domingos, la ciudad deportiva, el bosque del ejército, todo eso lleno de gente que va hacia esos lugares por recreación, por vegetación, por sentir a refrescarse exactamente del calor de la ciudad. Entonces, yo creo que si las autoridades toman conciencia en eso, deben de abrir 4 puntos cardinales aquí en la zona conurbada con bosques urbanos para que sean los pulmones que necesita. Porque también estamos viendo mucho transporte que está generando gases de efecto invernadero, que necesitamos esa vegetación para que retenga esos gases, ¿sí? Y que tengamos un ambiente más sano en la ciudad. Dígame una cosa, doctor, ¿cuál es el futuro de la Sierra de Arteaga, que nos genera esa agua, que genera muy ricas manzanas? Es decir, ¿podríamos llegar a perder ese pulmonzote que tenemos ahí a un lado? Mire, ahorita me dicen, oye, ¿cómo andan los incendios forestales? Le dije, mire, para los incendios forestales está todo, nomás falta la chispa. ¿Sí? Entonces, es decir, nada más... Es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Que nada más falta la chispa y ya, empieza todo. Pero yo por eso hay que tener mucho cuidado, todos los paseantes, los envases de vidrio que por la radiación parecen lupas de aumento para calentar. Todo eso se debe tener mucho cuidado. Sí, las autoridades deben de tener mucha vigilancia en eso, porque es el futuro de esta área conurbada. Fíjese que lo que usted nos acaba de decir es tan preocupante que incluso las mismas autoridades esta semana han enviado a los brigadistas a establecer un cerco
de vigilancia, precisamente por lo que usted acaba de decir, de que estamos sentados en una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Sí. O sea, una chispa y adiós. Adiós. Sí, empieza todo. Caramba, pues qué preocupante esto, ¿no? Sí, no, por eso necesitamos que se pongan esos pulmones, que se utilice el agua residual, que se tengan zonas de bosques para empezar a recuperar esto. El clima de Saltillo, ¿se acuerda cómo hablaban del clima de Saltillo? El clima ideal. Era tipo el clima ideal. Sí, iba a decir la eterna primavera, pero no, eso es Cuernavaca, ¿no? Sí. Saltillo, la ciudad del clima ideal, que ya no existe eso. Y ya no existe eso. A ver, a corto plazo, ¿qué podríamos ver este año? No, en cuanto a tema de agua, incendios, clima. Bueno, los incendios este año, nomás cuidarnos de la chispa. Segundo, lo del agua. Yo creo que la forma tan eficiente que se está manejando del agua potable, lo único que puede haber son recortes en los suministros, ¿sí? Pero tandearla. Tandearla, ¿sí? Que en efectos de tandeos, eso es lo máximo a lo que podemos llegar, pero vamos a seguir teniendo agua este año. ¿Sí? ¿Es prudente hacer eso, tandearla? Pues yo creo que sí, se tiene que hacer porque... O sea, llegar a ese extremo, ¿verdad? Ya cuando se llega a ese extremo es que el suministro no ha sido suficiente para la población. Para la población. Sí, entonces se tienen que utilizar esos tandeos para suministrar. Entonces mucha gente aquí en Saltillo la cultura es tener aljibes. Ok. Digo, aquí tenemos la ventaja de que tenemos tinacos en casa, ¿no? Sí. En Monterrey los agarró con los dedos en la puerta y ni siquiera tinacos tenían. No tenían, exactamente. Por aquí, nuestro compañero de Telezócalo vespertino, Edgar Javier Suaza, se atrevió incluso a hacer una colecta de agua para llevarles a los vecinos de Monterrey, fíjense nada más. A este extremo hemos llegado, caray. Sí, no, esa cultura la tenemos. Usted ve muchos de los fraccionamientos nuevos tienen aljibes, mucha gente tienen sus tinacos, ya los tienen abajo de 10,000 litros. A ver, a propósito de eso, espero que usted tenga algún dato. ¿Abatimientos de los acuíferos? ¿En cuánto andaremos? Mire, de los abatimientos sí están avanzando. Yo le digo que yo me acuerdo cuando bombeábamos a 100 metros, ahorita estamos bombeando a 300 metros. Es decir, 3 veces más abajo. Sí, 2 veces más abajo, de 100 a 300. A 300. Sí. Lo cual ya es preocupante. Pues haga de cuenta que la energía que se requiere para sacar esa agua, que incrementa los costos cada vez más en energía para sacar esa agua. Y se requiere un huracán, ¿no? No, sí, necesitamos juntarnos con el Centro de Huracanes de Miami a ver qué tanto avance tienen para comprarles un huracán que nos lo manden para acá. ¿Qué hay de cierto de esa tecnología de poder manipular la dirección de Bueno, todavía está en teoría. En teoría y en imágenes está muy bien, pero en la realidad todavía no hay muchos avances. Entonces nosotros seguimos echándoles porras, que ellos que tienen el presupuesto y la infraestructura, para que avancen en eso y ya llegue un momento en el que podamos nosotros comprarnos un huracán para que venga y nos llene las presas. Doctor Juan Manuel Covarrubias Ramírez, le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado esta noche, que nos haya dado esta explicación, y pues a cuidarnos. Como dice el dicho, a poner nuestras barbas a remojar. Sí, ¿no? La cultura del agua tiene que ser básica en toda esta área. Perfecto. Le agradezco mucho, doctor. No, pues muchas gracias a ti por invitarme y muchas gracias a los televidentes que estuvieron con nosotros. Perfecto. Vamos al otro lado del estudio. Ya está lista la joven Giselle Barreira, que tiene más detalles precisamente del tiempo.